Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo capítulo de esta bella historia, espero la disfruten tanto como yo. Esta historia y los personajes no me pertenecen, todos los créditos a su respectivo creador, link de la historia en la descripción. Ahora sí, disfruten la historia. Mientras caminaban penosamente por el terreno fangoso, la disminución de la luz del sol hizo que el viaje fuera aún más difícil para Mako y el grupo. El anochecer había comenzado, lo que agravaba el desafío, ya que ahora tenían poca visibilidad y las bestias ahora estaban más activas, lo que aumentaba las probabilidades de que fueran atacadas. Para abordar la situación, León sugirió llevar a Bill por un tiempo, lo que Mako aprobó. En consecuencia, Mako tomó la retaguardia, vigilando su entorno y al mismo tiempo siendo la única fuente de luz debido a su habilidad de fuego. Su ritmo se había ralentizado significativamente y ahora Mako estaba preocupado por si podrían llegar a la cima antes de que la lluvia empeorara demasiado para soportarla. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer más que seguir avanzando. A pesar de varias horas de viaje, Mako y el grupo aún no habían llegado a la cima. Mako se dio cuenta de que a su ritmo actual, no llegarían a la cima antes de que la tormenta que se acercaba empeorara. Ser atrapado al aire libre sin refugio tampoco era una opción, ya que estaría casi garantizado la descalificación. Mako tuvo que tomar la difícil decisión de abandonar su viaje actual y usar el tiempo restante que tenían para encontrar un lugar para buscar refugio mientras la tormenta continuaba. Sabía que no iba a ser fácil alejarse de su viaje después de que hubieran progresado tanto en él, pero tenía que hacerse para asegurar la supervivencia del grupo. «Detente. No llegaremos a tiempo a este ritmo», dijo Mako mientras detenía al grupo de moverse. Al escuchar la inesperada declaración de Mako, León, Erin e Iris se volvieron hacia él y le preguntaron sobre su significado. Con los ojos fijos en él, Mako aclaró su declaración mientras esperaban una explicación. «Escucha, estamos cubriendo cada vez menos distancia a medida que pasa el tiempo porque está demasiado oscuro y húmedo para avanzar a un ritmo razonable. A este ritmo, seremos atrapados al aire libre cuando la tormenta comience a empeorar. Propongo que usemos el tiempo que nos queda para tratar de encontrar un lugar donde podamos buscar refugio y pasar la noche mientras planeamos nuestro próximo movimiento por la mañana», dijo Mako. A pesar de que Mako se estaba desviando del objetivo original, tenía un punto válido y si no lo escuchaban, lo más probable era que lo que dijera se hiciera realidad. Después de pensarlo durante un par de segundos, León fue el primero en estar de acuerdo con la propuesta de Mako. León reconoció su debilidad al hacer tales juicios y reconoció la competencia de Mako en este sentido, basándose en sus decisiones exitosas anteriores. Aunque las chicas inicialmente dudaban en aceptar el plan revisado ya que estaban ansiosas por reunirse con sus compañeras de equipo, Mako les aseguró que su objetivo final seguía siendo el mismo y que eventualmente llegarían al campamento de Enryu. Describió el nuevo plan como una desviación menor de su ruta original. Con todos de acuerdo, el grupo comenzó a moverse una vez más, pero esta vez estaba siendo dirigido por León, quien había sido instruido por Mako para tratar de sentir si podía ubicar la ladera de una colina o una roca gigante usando su habilidad de tierra. León podía sentir que su aura reaccionaba mientras se movía de un lugar a otro. La cantidad de tierra disponible en un lugar determinaría la fuerza del usuario de la habilidad, y ahora León estaba usando esta reacción como un sensor para detectar grandes cuerpos de tierra como colinas o rocas masivas. Esta reacción estaba presente para todos los usuarios de habilidades que manipulaban algo físico como viento, tierra y agua. Los usuarios de estas habilidades se sentirían más seguros y poderosos cuando estuvieran rodeados por su elemento y parecerían mucho más débiles cuando estuvieran atrapados en un área donde su elemento era escaso. Siguiendo el ejemplo de León, el grupo viajó durante aproximadamente media hora a una hora, esta vez moviéndose más tierra adentro en lugar de moverse justo al lado del arroyo. Después de eso, el grupo llegó a la ladera de una gran colina rocosa empinada que parecía un callejón sin salida, y tendrían que dar la vuelta si querían seguir moviéndose en esa dirección. Sin embargo, esto era exactamente lo que Mako estaba buscando. Ahora, Mako le indicó a León que creara una nueva cueva en este lado de la colina. León estaba un poco desconcertado por el nivel de tal solicitud y le pidió a Mako una vez más que afirmara que lo había escuchado bien. «No estoy seguro, soy lo suficientemente fuerte como para hacer eso».
Tal vez Bill pueda, pero yo no puedo, dijo León refutando la solicitud de Mako, ya que no se sentía digno de completar una tarea tan grande. Pero, Mako no tenía nada de eso, ya que sabía que incluso los usuarios de habilidades de la Tierra de nivel 1 podían cavar en una pared por llorar en voz alta. Eran las inseguridades de León sobre sí mismo las que lo cegaban para que no viera su verdadero potencial y, en este momento, lo necesitaban más. Mako agarró suavemente el hombro de León y no lo sacudió a pesar de estar muy tentado de hacerlo, ya que todavía llevaba a Bill en su espalda. Se agarró a sus hombros con fuerza mientras comenzaba a darle a León una charla personalizada para que cambiara de opinión. León. ¿Te estás escuchando a ti mismo en este momento? Incluso los de nivel 1 pueden cavar en la ladera de una colina o montaña, ya que lo único que cambia es la velocidad a la que lo hacen. En este momento, estamos literalmente a minutos de una tormenta eléctrica de la que ni siquiera sabemos si las niñas podrán protegernos. Dijo Mako. ¿A quién crees que se culpará si Dios no lo quiera? Terminamos sin poder buscar refugio a tiempo y nos vemos atrapados en medio de una violenta tormenta, por la noche cuando las bestias están más activas y es probable que ataquen. ¿Crees que podrás vivir contigo mismo sabiendo que ni siquiera le diste una oportunidad antes de rendirte y condenarnos a todos? Mako continuó con la charla de ánimo. Eres el único entre nosotros en este momento que tiene la habilidad de la Tierra y solo tú puedes crear nuestro refugio. Es demasiado tarde para buscar otra cosa, es ahora o nunca. Mako terminó con su pequeña charla de ánimo y parecía que funcionó de maravilla cuando una ola de determinación se apoderó de León mientras procesaba las palabras de Mako. Suavemente colocó a Bill contra un árbol e Iris se quedó a su lado para asegurarse de que no se mojara. Caminó hacia la colina y suavemente colocó su mano sobre ella. Olas de energía emanaron del interior de León mientras dirigía su aura hacia la enorme colina. La energía era intensa y sin embargo controlada, pero solo la sentía Mako. El resto del grupo podía sentir cualquier cosa y podía ver a León concentrado mientras colocaba una de sus manos en la pared de la colina. La habilidad de manipulación de energía de Mako se había activado inconscientemente y podía sentir cómo León estaba colocando su aura dentro de la pared y redirigiéndola en forma de arco. Una vez que el aura se dispersó, lo único que quedaba por hacer era ordenarle que se moviera y eso fue exactamente lo que hizo León. El contorno del arco apareció en la ladera de la colina y ahora lo único que quedaba por hacer era ubicarlo y entrar. Mako había elegido este enfoque ya que garantizaba el mismo nivel de seguridad que su cueva anterior había proporcionado, pero con la ventaja adicional de que no había ataques sorpresa de bestias porque la cueva estaba hecha por el hombre y no tenía callejones sin salida falsos ni puntos débiles. León comenzó a trabajar rápido cuando comenzó a usar su habilidad de la tierra para sacar enormes trozos de roca de la colina y ahuecarlos para hacer una cueva de tamaño decente. Mientras León estaba ocupado con eso, Mako no se quedó de brazos cruzados y lo animó desde el costado como una animadora, ya estaba planeando sus próximos movimientos. El único problema con el que se encontrarían si permanecieran en esta cueva durante toda la duración de esta tormenta eléctrica era la comida. No tenían mucho, para empezar, ya que lo único que llevaba Mako era el pescado cocido sobrante de antes. Consciente de que la escasez de alimentos podría convertirse en una preocupación más adelante, y que puede que no sea posible salir de la cueva para reponer sus suministros, Mako se dispuso a recolectar tanta comida como pudiera antes de que se acabara el tiempo. Afortunadamente, había varias plantas frutales cerca de donde estaban haciendo su cueva, y Mako se puso manos a la obra. Había algunos árboles de mango y guayaba esparcidos por el área que tenían frutas maduras absolutamente deliciosas esperando ser recogidas y comidas. Aparte de eso, Mako también encontró algunos arbustos de bayas. Mirando su color y forma, determinó que eran bayas de acai, que eran bastante nutritivas y seguras para comer. Sin embargo, la búsqueda de comida de Mako acababa de ganar el premio gordo cuando se topó con un estanque que estaba a 15 minutos a pie de su cueva. El estanque albergaba peces que nadaban y patos que dormían cerca de la orilla, lo que lo convertía en una fuente potencial de sustento para el grupo. Lo único que le preocupaba a Mako mientras recolectaba fruta era el hecho de que no tenían proteínas en su dieta y era muy importante tener algunas, especialmente cuando estás en una situación de supervivencia en la que tienes que llevar constantemente tu cuerpo a sus límites. Mako comenzó a cazar peces y patos y trató de conseguir tantos como fuera posible antes de que tuvieran que quedarse atrapados dentro de la cueva. Mientras León trabajaba en la tallación de la cueva, Erin colaboró creando cuchillas de agua con el agua de lluvia. Por otro lado, Iris cuidó de Bill, que descansaba contra el árbol, mientras mantenía la burbuja protectora a su alrededor mientras trabajaban.
Mientras tanto, Mako se centró en recolectar la mayor cantidad de comida posible para mantenerlos durante los próximos 2 días sin tener que aventurarse fuera de la cueva durante un período prolongado. Por supuesto, tendrían que abandonar la cueva si la naturaleza los llamaba. Mako había ganado el premio gordo por recolectar comida, ya que no solo había varios árboles frutales cerca de donde planeaban quedarse, sino que también había un estanque cercano que les proporcionaba una fuente de carne en forma de peces y patos. Para evitar tener que pescar uno por uno, Mako optó por un método más eficiente. Su mano crepitaba con electricidad, apuntándola hacia adelante con dedos en forma de pistola. Al activar su sentido del movimiento, detectó rápidamente a todos los peces pequeños que nadaban en el estanque. Invocó una pequeña cantidad de aura de relámpago en la punta de su dedo y la disparó a los peces, matándolos instantáneamente. Cuando mataron al primer pez, su cuerpo sin vida flotó hacia la superficie para que Mako lo recuperara. Luego procedió a disparar múltiples mini rayos de fuego rápido, matando a varios peces más con facilidad. Mako no perdió tiempo en recoger todos los peces y guardarlos en una bolsa de plástico que estaba convenientemente colocada en su mochila. El plástico era un gran problema en el pasado, ya que no era biodegradable y llenaba los vertederos y no podía quemarse ya que liberaba gases nocivos al aire. Sin embargo, la solución a este problema se descubrió a fines del siglo XXIII después de que se perfeccionó una enzima que se alimenta de plástico. La enzima fue muy eficiente y pudo erradicar por completo la contaminación plástica del mundo. Las bolsas de plástico provistas en la mochila podían estirarse en bolsas realmente grandes y podían contener varios kilos de peso. Mako solo tenía 2 bolsas de plástico en su mochila y cargó una de estas bolsas con pescado y algunos patos, mientras que la otra estaba llena de fruta. En circunstancias normales, la cantidad de comida recolectada sería excesiva para una estadía de 2 días. Sin embargo, era importante recordar que la comida era para 5 personas, y los niños, en particular, tenían un gran apetito. Además, tener comida extra fue una decisión inteligente, ya que pueden necesitarla una vez que salgan de la cueva. Se esperaba que Bill se despertara poco después de que Iris lo curara, y necesitaría una comida sustancial para calmar su hambre. Mako se apresuró a regresar a donde el resto de ellos estaban cavando la cueva mientras cargaban las 2 bolsas de plástico llenas de comida. Cuando regresó, el viento comenzó a levantarse mucho más y la lluvia se estaba volviendo más fuerte. León y Erin pudieron crear un pequeño agujero en el costado de la cueva, lo suficientemente grande como para que todos cupieran dentro. Todavía era pequeño y si iban a vivir allí dentro durante los próximos 2 días, tendría que ser un poco más grande. Al ver que no había mucho tiempo hasta que la lluvia se volviera demasiado difícil de manejar, Mako les dijo a León y Erin que despejaran el área. No sabían lo que estaba planeando, pero siguieron adelante y se alejaron del agujero. Mako le pidió a Iris que creara una burbuja a su alrededor porque no podía hacer lo que tenía que hacer mientras estaba continuamente empapado por la lluvia. Iris conjuró una pequeña burbuja alrededor de Mako y él se arrodilló y levantó su brazo derecho. Señaló hacia el agujero en la pared con su dedo índice que se encendió en llamas. Mako conjuró una pequeña bola de fuego en la punta de su dedo que continuó brillando más y más a medida que continuamente le proporcionaba más aura. La bala de fuego no se expandió en tamaño como la bola de fuego cuando se proporcionó más aura, simplemente brilló más y más a medida que se condensaba más aura. El brazo derecho de Mako comenzó a temblar y desestabilizarse mientras continuaba agregando más aura a la pequeña bola que ya brillaba muy intensamente. Rápidamente usó su mano izquierda para estabilizarlo en su lugar y cuando no pudo sostenerlo por más tiempo, Mako soltó la bala de fuego hacia el agujero. Se ha activado la bala de fuego, 1000 energía. El retroceso de la poderosa bala de fuego arrojó a Mako hacia atrás. Aunque había entrenado con esta habilidad antes y era consciente de sus límites, se había vuelto más fuerte desde entonces y ahora era capaz de condensar significativamente más aura. Sin embargo, Mako no se detuvo en su nuevo límite. Continuó agregando más aura hasta que se dio cuenta de que agregar más resultaría en la explosión de la bala. Finalmente, desató la habilidad. La bala viajó a gran velocidad y chocó con la pared en la parte posterior de la cueva casi instantáneamente. Tan pronto como la bala entró en contacto con la pared, toda el aura condensada comenzó a liberarse hacia afuera con gran fuerza. Por lo general, las habilidades relacionadas con el fuego no son conocidas por su fuerza, ya que se ocupan principalmente del daño elemental puro. Sin embargo, la enorme cantidad de aura condensada en la bala de fuego fue tan intensa que generó una fuerza increíble.
La tierra circundante incluso se ondulaba por la onda de choque, similar a la forma en que se forman las ondas en el agua cuando se deja caer una piedra en ella. Auge. Se produjo una gran explosión que pudo crear un agujero mucho más grande que ahora podría denominarse cueva. Todo el grupo quedó atónito después de la impactante demostración de poder de Mako. León tragó saliva al sentir que tal vez Mako no luchó contra él con toda su fuerza, porque si hubiera usado este movimiento en su contra, habría estado tostado. León actuó rápidamente para estabilizar la estructura de la cueva y suavizar sus paredes usando su habilidad de tierra. Erin se apresuró a ver cómo estaba Mako, que yacía en el suelo con un brazo ennegrecido y humeante. Ella lo ayudó a levantarse y le permitió apoyarse en su hombro mientras entraban en la cueva. Del mismo modo, Iris llevó con cuidado a Bill dentro de la cueva, cargándolo en su espalda. Todos habían logrado entrar y finalmente podían tomar un respiro. Iris acostó a Bill en el suelo liso y plano y rápidamente salió corriendo para traer las bolsas de plástico que llevaba Mako. Estaba asombrada por la fuerza de sus nuevos amigos, ya que podía creer la cantidad de daño que Mako podía hacer de una sola vez. Uno de sus amigos, Andrew, también era un usuario de habilidad de fuego de nivel 4, e incluso él no podía lograr algo tan loco como eso. Sin que Iris lo supiera, Mako había usado más de la mitad de su barra de energía en ese movimiento. Era importante tener en cuenta que Mako tenía una reserva de energía más grande que otros luchadores de su nivel, pero ese no era el único factor en juego. La brecha entre dos luchadores con el mismo nivel de poder también podría depender de que también hayan perfeccionado sus habilidades y fuerza. En una batalla entre dos luchadores con habilidades y niveles similares, el que había dominado sus habilidades y fuerza normalmente saldría victorioso. La tormenta se levantó justo en el momento justo, ya que ahora los vientos comenzaron a soplar mucho más ferozmente y la lluvia comenzó a caer como agujas del cielo. Todos ellos habían logrado entrar con éxito y ahora podían relajarse. Iris trató de curar el brazo herido de Mako, pero él se negó respetuosamente a decir que no era gran cosa y que se curaría por sí solo. León usó la habilidad de la tierra para levantar una pequeña pared de 1 metro en la entrada de la cueva para asegurarse de que el agua no entrara cuando comenzara a acumularse de toda esta lluvia. Él y Erin estaban bastante agotados y decidieron que se iban a dormir para recuperar algo de energía. Mako quería hacer guardia cerca de la entrada de la cueva para asegurarse de que ninguna bestia pudiera atacarlos mientras permanecían dentro de la cueva. Sin embargo, Iris no lo dejó hacerlo. Ella argumentó que Mako ya había hecho lo suficiente y que él también debería descansar un poco. Y que ella se mantendrá en guardia en su lugar. Iris quería comenzar a curar a Bill de todos modos, para poder curarlo mientras estaba atenta y asegurarse de que ninguna bestia los atacara mientras descansaban. Mako se mostró reacio al principio, principalmente porque estaba acostumbrado a hacer todo él mismo y no se sentía cómodo dejando que la gente trabajara para él, ni siquiera Bill. Desafortunadamente, Iris no retrocedió esta vez ya que insistió en que descansara un poco. Mako estaba bastante agotado en este punto, por lo que estuvo de acuerdo a regañadientes con Iris y decidió que sería mejor si también pudiera dormir un poco. No quería dormir por mucho tiempo, así que le pidió a Iris que lo despertara cuando Bill estuviera curado. Iris aceptó los términos de Mako y observó cómo se quedaba dormido rápidamente. Ahora, con todos dormidos, las manos de Iris brillaban de color verde cuando comenzó a curar a Bill mientras vigilaba simultáneamente la entrada. Como podía cerrar los ojos y usar la misma habilidad de curación que usó con León, le tomaría más tiempo curar a Bill, pero de esta manera Iris podría dejar que todos los demás descansaran y estaba feliz de poder hacerla útil. La atmósfera serena dentro de la nueva cueva no se alteró, excepto por los ecos de la fuerte lluvia que caía afuera. Iris, que estaba atendiendo las heridas de Bill, tarareó su melodía favorita suavemente, mientras vigilaba la entrada, asegurándose de que no fueran atacados repentinamente por ninguna bestia. El exterior estaba envuelto en una oscuridad total, sin una sola fuente de luz para iluminar el área. Dentro de la cueva, también estaba bastante oscuro, con una sola fuente de luz cerca de la entrada, que Mako había iluminado. El fuego que Mako había encendido era lo suficientemente brillante como para proporcionar algo de iluminación dentro de la cueva, lo que permitía a todos ver dónde estaban y qué había a su alrededor. Además, el fuego se había colocado a propósito cerca de la entrada de la cueva, para que pudiera proporcionar cierta visibilidad en el exterior, lo que le permitía a Iris detectar a las bestias antes de que entraran en la cueva y advertir a los demás a tiempo. A pesar del riesgo de hacer que el fuego fuera más notorio, Mako lo había colocado cerca de la entrada de la cueva porque tenía algunas ventajas.
Podían detectar cualquier peligro potencial antes de que atacara, y el humo liberado por el tronco en llamas tendría un lugar a donde ir en lugar de quedarse en la cueva. Iris tenía una sonrisa amable en su rostro mientras se sentía feliz de poder contribuir al grupo que la había protegido, le había dado un lugar para quedarse y le había proporcionado comida. Mientras masticaba algunas guayabas dulces, continuó curando el cuerpo quemado de Bill. Después de curar las heridas internas de Bill y la piel debajo de los puntos, Iris retiró cuidadosamente los puntos aplicados por Mako. Aunque esto causó algo de dolor a Bill, quien gruñía cada vez que se quitaba un punto de sutura, Iris logró quitarlos todos y continuar sanando hasta que el cuerpo de Bill se restauró por completo a su estado anterior. Pasaron unos minutos y Bill gradualmente comenzó a recuperar la conciencia mientras sus párpados comenzaban a revolotear. Había estado inconsciente durante un día completo y el último recuerdo que tenía era haber sido golpeado por el ataque relámpago del Rey Escarabajo. Cuando sus ojos se abrieron lentamente, Bill fue recibido con el mismo techo rocoso que antes, a pesar de que se veía mucho más suave y más cerca de él que lo que recordaba por última vez. Así que pudiste vencer esa cosa por tu cuenta, ¿eh? Bill pensó mientras una sonrisa aparecía en su rostro. Lo último que recordaba era seguir el ejemplo de Mako, donde él y León estaban usando su habilidad de la tierra para atacar al rey escarabajo bajo tierra mientras Mako los defendía contra los escarabajos regulares. Sin embargo, de la nada, una enorme bola de rayos había brotado del suelo cerca de ellos y tanto él como León fueron alcanzados por ella. Teniendo en cuenta que todavía estaban dentro de la cueva, Bill pensó que Mako de alguna manera pudo derrotar a esa enorme bestia por su cuenta después de que él y León fueran noqueados por el ataque. El fuerte eco de la lluvia dirigió su atención a la entrada y fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba en la misma cueva que antes. Esta cueva era mucho más pequeña que antes y parecía estar tronando afuera. Los alrededores de Bill estaban tenuemente iluminados por una sola fuente de luz, proporcionando solo una iluminación mínima. Notó que Mako dormía contra la pared a su izquierda, mientras que otras dos figuras dormían a 10 pies de distancia una de la otra a su derecha. Uno de ellos era León, mientras que el otro era uno que Bill no reconoció. Bill no podía ver muy bien debido a que acababa de despertarse, además de que la sombra de León se proyectaba sobre el otro cuerpo, lo que dificultaba su reconocimiento. Trató de concentrarse un poco en la otra persona y fue entonces cuando se dio cuenta. ¿Qué diablos? Bill gritó al notar las características femeninas de Erin, pero fue interrumpido antes de que pudiera terminar su oración. A pesar de levantar la voz, los individuos cansados no se despertaron por completo, sino que solo se movieron ligeramente debido a la incomodidad del grito de Bill. Perplejo por lo que acababa de ocurrir, Bill de repente sintió algo presionado contra su boca, era suave y cálido al tacto, pero le impedía gritar. Al mirar hacia abajo, notó una mano femenina que mantenía sus labios cerrados. «Estás loco. Finalmente tuvieron algo de tiempo para descansar y quieres despertarlos de nuevo con tu boca ruidosa». Una voz enojada pero frágil susurró en los oídos de Bill. Bill siguió la dirección de donde había venido la mano y pudo ver a una hermosa chica con cabello castaño y ojos color avellana mirándolo fijamente, a centímetros de su rostro. Bill se asustó instantáneamente mientras saltaba lejos de Iris y hacia una esquina de la cueva. El aterrizaje de Bill hizo un poco más de ruido y parecía que Erin sería la primera en despertarse si Bill continuaba haciendo ruido, ya que se movía mucho con incomodidad mientras aún dormía. «SHHH», dijo Iris mientras se ponía uno de los dedos en los labios, tratando de hacer entender a Bill que debía permanecer callado. Al ver que Iris lo estaba tratando como a un amigo que estaba molesto a pesar de que ni siquiera la conocía y el hecho de que todos sus otros amigos también estaban aquí y descansaban sin preocupaciones, Bill se inclinó a al menos cumplir con la solicitud de la chica y calmarse un poco. Bill se acercó lenta y silenciosamente a Iris y esta vez le susurró para que nadie más se molestara. «¿Quién eres y por qué estás con nosotros? Además, ¿dónde estamos exactamente?» Bill susurró de manera educada. Al ver que Bill se había calmado, Iris se relajó un poco y le hizo un gesto a Bill para que se sentara, lo cual hizo. Ella le ofreció un poco de fruta y agua que él aceptó vergonzosamente después de que su estómago hiciera algunos gruñidos. «Bueno, Bill, han pasado muchas cosas en las últimas 24 horas, así que voy a tener que empezar desde el principio», dijo Iris mientras comenzaba a narrar toda la serie de eventos que habían ocurrido en las últimas 24 horas desde que ella y Erin se habían encontrado con Mako y sus dos amigos. Una hora después. Ding. Mako se despertó abruptamente con el sonido de notificación más fuerte que jamás había recibido.
No sabía qué estaba haciendo el sistema, pero definitivamente era urgente. Mako abrió la interfaz principal del sistema y fue recibido con un signo de exclamación negro en la pestaña de misiones. Esto no se ve bien, pensó Mako mientras tragaba saliva. No tenía idea de lo que significaba un signo de exclamación negro, ya que era la primera vez que lo veía y tenía miedo de que tal vez fuera algo malo. Al abrir la pestaña de misiones, Mako notó un signo de exclamación negro en la categoría de misiones diarias. Fue entonces cuando se dio cuenta de que se había olvidado de completar sus tareas diarias del día. Cuando Mako se despertó por primera vez después de su duelo con León, había recibido la notificación de la misión diaria, pero el temporizador de cuenta regresiva se detuvo después de que Mako se encontrara en una batalla de vida o muerte contra una bestia de nivel avanzado. Sin embargo, la cuenta regresiva se reactivó una vez que el rey escarabajo huyó, y Mako se quedó solo para cuidar a sus amigos. Todo el día fue tan agitado que Mako se había olvidado por completo de completar sus tareas diarias. En el pasado, el sistema había cancelado las tareas diarias de Mako cuando se encontraba en una situación grave y no podía realizarlas, como cuando se infiltraba en el almacén para liberar a los prisioneros. Sin embargo, esta vez, el sistema no canceló las tareas a pesar de las circunstancias. Golpe. Mako podía sentir que los latidos de su corazón se hacían más fuertes, ya que estaba realmente asustado por cuál sería la penalización por saltarse las misiones diarias. El sistema era bastante poco confiable en esto, ya que hubo ocasiones en las que el sistema afirmó abiertamente que le daría la muerte a Mako si no completaba una misión específica. Ahora, estaba seguro de que no completar las tareas diarias durante un día justificaría su muerte, pero aún no tenía idea de qué tan en serio se tomaría esto el sistema. No había otra forma de averiguarlo que simplemente abrir la pestaña de tareas diarias, y eso es exactamente lo que hizo Mako. Misión diaria fallida. Tarea 1. Meditar durante 2 horas, 2. Tarea 2. Correr 10.000 metros, 10.000. Tarea 3. Levantar un total de 3.000 kilogramos, 3.000. Cálculo de las sanciones adecuadas. Penalización. La habilidad de rayo ahora está bloqueada durante las próximas 24 horas, menos 500 de reserva de energía. Mako miró la pantalla del sistema frente a sus ojos con incredulidad. El sistema no solo no eliminó la misión diaria a pesar de que Mako tuvo un día tan difícil, sino que ahora también tendría que pasar las próximas 24 horas sin poder usar su habilidad de rayo. Además de eso, la reserva de energía de Mako también sufrió cuando su energía máxima cayó de 2000 a 1500. El sistema había eliminado 10 puntos de atributo de energía de su reserva total de energía y Mako estaba seguro de estar enojado por eso. Sin embargo, antes de que pudiera hacer o decir algo, otra notificación sonó en los oídos de Mako. Ding. Ding. Mako había recibido otra notificación mientras aún estaba procesando la anterior, y se sentía bastante frustrado por el castigo injusto que el sistema le había impuesto por perderse solo una misión diaria. Cuando Mako usó la función preguntar para preguntar por qué el sistema no había cancelado la misión como lo había hecho antes, la respuesta del sistema fue contundente. Decía que Mako tenía tiempo suficiente para completar todas las tareas desde el momento en que escapó de la cueva original con las chicas hasta que comenzó a viajar río arriba con el grupo. En este momento, Mako se sintió completamente derrotado y sabía que era inútil discutir más con el sistema, por lo que aceptó a regañadientes la penalización. Sin embargo, eligió ver su castigo de aura de rayo bloqueado como una oportunidad para crecer y desarrollarse, en lugar de un revés. Lo vio como un desafío para mejorarse a sí mismo y no depender únicamente de sus habilidades para abordar todo. Una vez que Mako superó el impacto de la penalización que le acababan de dar, Mako decidió abrir la pestaña de notificaciones para ver de qué se trataba la otra notificación. La misión diaria se ha desactivado temporalmente mientras el usuario está atrapado dentro de la cueva. Era un mensaje simple que informaba a Mako que, dado que estaba atrapado dentro de la pequeña cueva sin ningún lugar a donde ir, el sistema había decidido ser un poco indulgente y despedirlo de la búsqueda diaria hasta que pudiera volver a salir. Después de leer el mensaje, Mako experimentó una sensación de alivio porque estaba ansioso por la respuesta del sistema si no completaba varias misiones diarias. Al estar atrapado dentro de la cueva, tendría que completar todas las tareas mientras aún estaba allí, y le preocupaba que sus compañeros de las cavernas pudieran encontrar extraños y comenzaba a correr vueltas alrededor de la cueva para cumplir con su tarea habitual de correr. Esta comprensión fortaleció la creencia de Mako de que el sistema era más que una simple máquina que funcionaba sin lugar a compromisos.
En cambio, era una forma avanzada de inteligencia artificial que casi parecía sensible debido a su precisión y, a veces, incluso a su naturaleza empática. Aunque se mantuvo estricto para evitar que Mako se volviera complaciente, apreció la atención al detalle del sistema y cómo lo empujó a dar lo mejor de sí mismo. Mako había hecho una nota mental para prestar siempre atención a su búsqueda diaria en el futuro. Tuvo suerte de que no hubiera ningún peligro inmediato que llevara a Mako a usar toda su fuerza, lo que no podía ahora ya que el uso de su habilidad Lightning estaba restringido. Si esto hubiera sido un día antes, cuando Mako estaba luchando contra una bestia de nivel avanzado, habría estado tostado. Como resultado de la penalización, el principal castigo de Mako resultó ser la reducción de su reserva de energía general. Si bien Mako no era necesariamente diferente de otros con niveles de habilidad similares, lo que lo diferenciaba de ellos eran sus estadísticas sobreniveladas y su reserva de energía superior. Fue su reserva de energía ampliada y sus estadísticas dominadas, junto con otras cosas, lo que le permitió competir contra múltiples oponentes simultáneamente y enfrentarse por igual a oponentes más fuertes, como Rino, lo que habría sido una tarea imposible para la mayoría de los usuarios habituales de habilidades de nivel 3. Mako se mostró reacio a renunciar a 10 puntos de atributo para recuperar su energía perdida, pero no podía ver otra forma de restaurarla a 2000, que ni siquiera era el límite máximo. Sin embargo, antes de seguir desperdiciando sus puntos de atributo, de repente recordó un mensaje específico que había recibido en su primera noche en la isla. Los cristales. Mako exclamó en su cabeza. Mako recordó la primera noche que había pasado en la isla con Bill en la playa. Durante su guardia, su curiosidad se apoderó de él cuando sacó el cristal de nivel medio que había cosechado antes y, en ese momento, había recibido un aviso del sistema. Mako rápidamente tomó su mochila y sacó el mismo cristal de nivel medio que sacó esa noche y, efectivamente, recibió el mismo mensaje una vez más. El usuario ha obtenido un cristal de araña dientes de sable de nivel medio. ¿El usuario desea absorber el cristal? Sí/no. Cristales absorbentes sí. Si el usuario adquiere un cristal en bruto, tiene la capacidad de absorberlo. Sin embargo, a diferencia de los cristales refinados, los cristales en bruto no otorgan al usuario una habilidad completamente nueva. En cambio, absorber un cristal en bruto puede mejorar la comprensión del usuario de una habilidad en particular en un cierto porcentaje y aumentar su reserva de energía en función de la calidad del cristal. El usuario también tiene la opción de vender el cristal en una tienda a cambio de monedas. Mako no sabía cuál era la diferencia entre cristales en bruto y refinados, pero tenía el presentimiento de que los cristales refinados eran aquellos que estaban incrustados en un libro de habilidades que, una vez roto, otorga una habilidad a la persona que lo rompió. Si esta comprensión era cierta, entonces estos cristales solo tenían que pasar por algunos procesos antes de convertirse en cristales refinados. Si ese fuera realmente el caso, entonces Mako podría romper los cristales a mano y tendría exactamente el mismo efecto que cuando se absorbiera a través del sistema. Para probar esta teoría, Mako sostuvo el pequeño cristal firmemente en su mano y lo aplastó con su fuerza. Cuando Mako aplastó el cristal amarillo que estaba incrustado en su libro de habilidades de rayo de nivel 3, la habitación se iluminó con una luz amarilla brillante y chispas se esparcieron por todas partes, lo que provocó que la capacidad se fusionara con su cuerpo. Sin embargo, cuando rompió el cristal esta vez, solo una tenue luz verde emanó de su mano y algunas burbujas verdes se materializaron a su alrededor. ¡Ding! Una notificación del sistema apareció en la mente de Mako, lo que lo llevó a abrir la interfaz del sistema con entusiasmo para investigar qué efecto tenía un cristal crudo de nivel medio en su cuerpo. Se ha absorbido el cristal de araña dientes de sable de nivel medio. El usuario ha obtenido una comprensión preliminar de la habilidad del veneno. Habilidad de veneno. 1% y 10 energía. El cristal crudo de nivel medio había desbloqueado la habilidad de veneno tal como Mako había asumido que lo haría, pero en lugar de darle una habilidad, Mako recibió una barra de porcentaje. Mako accedió a la información sobre su nueva habilidad dirigiendo su pensamiento al pequeño icono de exclamación. Habilidad de veneno. 1% y la habilidad de veneno permite al usuario crear diferentes tipos de venenos dentro de su cuerpo y utilizarlos de diversas maneras. El usuario actualmente no tiene una comprensión completa de cómo manipular el maná en veneno. Continúa absorbiendo más cristales que contengan la habilidad veneno para aumentar la comprensión de esa habilidad. Una vez que la barra alcance el 100%, el usuario obtendrá una habilidad de veneno de nivel 1.
Mako sintió un tinte de decepción cuando descubrió que el cristal en bruto de nivel medio, que pertenecía a una criatura que ya poseía una habilidad de veneno de nivel 2, solo le había otorgado un mísero 1% de comprensión. Tenía el presentimiento de que le faltaba información crucial, y sabía que tenía que buscar la orientación de uno de los instructores de la escuela militar para obtener algunas respuestas. Sospechaba que ese conocimiento no estaría fácilmente disponible para el público. En segundo lugar, el cristal también aumentó la energía de Mako en una pequeña cantidad. Parecía que 5 cristales de nivel medio podrían aumentar la misma cantidad de energía que un punto de atributo y, teniendo en cuenta la cantidad de cristales que Mako había acumulado hasta ahora, no era tan malo el intercambio. Mako todavía no sabía cuánto lo beneficiaría un cristal de alto nivel, pero antes de comprobarlo, Mako quería explorar la segunda opción que el sistema le había proporcionado. En lugar de aplastar el cristal o absorberlo a través del sistema, Mako también tenía la opción de almacenar el cristal en su inventario. Una vez en su inventario, Mako podía optar por vender el cristal a la tienda a cambio de monedas. Mako quería ver cuántas monedas le traería un solo cristal de nivel medio. Sacó otro cristal de su mochila y estaba a punto de ordenar al sistema que lo guardara en su inventario cuando una voz femenina finalmente lo devolvió a la realidad. «Mako, ¿qué acabas de hacer?», preguntó Iris desde el otro lado de la cueva. Mako había estado tan concentrado en el sistema desde que se despertó que había ignorado por completo el hecho de que Bill e Iris estaban despiertos y lo miraban mirar hacia la pared durante un tiempo incómodo. Mako parecía estar muy absorto en lo que estaba observando, tanto que ni siquiera reconoció la presencia de Bill e Iris. Mientras miraban, Mako de repente detuvo su intensa mirada, sacó un cristal de su mochila, lo aplastó y volvió a mirar al abismo. Iris y Bill se preocuparon cada vez más por el comportamiento de Mako y no pudieron descifrar lo que le estaba sucediendo. Cuando Mako una vez más buscó su mochila, Iris habló para tratar de sacarlo de su estado de trance. Mako se volvió hacia Iris y Bill, quienes lo miraban con expresiones extrañas. En la superficie, Mako respondió con una sonrisa incómoda y fingió estar somnoliento, ocultando su confusión interior. En el fondo, Mako estaba entrando en pánico y luchando por pensar en una excusa convincente para explicar lo que Iris y Bill habían presenciado. En el cuartel general, parecía que el sargento no iba a dejar de recibir noticias increíbles, ya que se le podía ver resoplando y jadeando levemente mientras estaba de pie junto a la mesa principal una vez más para transmitir información al comandante principal. Normalmente, el sargento resoplaría o jadearía incluso si tuviera que correr durante 24 horas sin parar. Sin embargo, el sargento observaba continuamente los efectos de las auras de alto nivel que liberaban todos los funcionarios de alto nivel que ocupaban un asiento en la mesa principal junto con el propio comandante principal. La atmósfera dentro de la sala de vigilancia era tan intensa que, aunque el sargento era bastante fuerte, sentía que era como un humano normal e impotente, que estaba resoplando y jadeando mientras corría de una consola a otra y traía cualquier noticia importante directamente al comandante principal. Un pequeño clip de Mako rompiendo el cristal y liberando un pequeño destello de luz verde continuó reproduciéndose en bucle en la holopantalla del comandante principal. El comandante principal se quedó sin palabras, ya que no podía creer cuánto podía hacer un solo cadete. Había desafiado las probabilidades varias veces y había tenido uno de los eventos más desafortunados que jamás le hayan ocurrido a un cadete en cualquier prueba. Sin embargo, de alguna manera, siempre se las arregló para volver a la cima. Derrotó a una horda de arañas dientes de sable, cargó a su amigo envenenado en su espalda durante todo un día en busca de una cura, tenía excelentes habilidades de supervivencia desde la búsqueda de refugio y la recolección de recursos hasta la cocina, se batió en duelo contra otro cadete fuerte, luchó contra una horda de bestias de alto nivel con sus amigos. Infligió un daño significativo a una bestia de nivel avanzado, realizó un procedimiento médico urgente en sus amigos para salvar sus vidas con la máxima precisión y abrió un enorme agujero en la ladera de la colina para crear su refugio que los protegerá de la terrible tormenta eléctrica. El comandante principal se había interesado bastante en Mako y sus amigos, ya que todos parecían ser bastante únicos y especiales en su propio aspecto. Estaba continuamente impresionado por la habilidad e inteligencia del joven cadete. Durante la prueba, el descubrimiento de Mako del propósito principal de los cristales de bestia en bruto al romper el cristal de nivel medio fue solo la séptima ocurrencia en la que un cadete se había dado cuenta de tal cosa. Los cristales en bruto debían someterse a un proceso único para transformarse en los cristales regulares que se encuentran en los libros de habilidades.
La distinción principal entre los dos es que los cristales en bruto contienen una pequeña cantidad de fuerza vital y una fracción de la comprensión de la habilidad que posee la bestia a la que pertenecía el cristal. Al romper cristales en bruto, las personas podían comenzar lentamente el proceso de comprensión de la capacidad contenida en el interior y sentirse renovadas, ya que la fuerza vital almacenada dentro del cristal mejoraría ligeramente su cuerpo. Los cristales procesados tenían una compensación, proporcionaban una habilidad completa con solo romper un cristal, pero para crear un cristal de este tipo se tenía que usar toda la fuerza vital, por lo que no mejoraría el cuerpo de la persona. La mayoría de los usuarios de habilidades de alto nivel en esta generación alcanzaron su fuerza rompiendo y absorbiendo miles de cristales en bruto de diferentes niveles. Con respecto a la experiencia de Mako, el cristal en bruto que había usado aumentó ligeramente su energía, pero los efectos potenciales de los cristales no se limitaron solo a eso. Los diferentes niveles de cristales tenían diferentes efectos, y era solo cuestión de tiempo antes de que Mako descubriera todo lo que había que saber sobre los cristales de poder. Llame al maestro Sable, creo que puede estar interesado en aceptar un par de nuevos estudiantes, le dijo el comandante principal al sargento con una sonrisa. De vuelta dentro de la cueva, Mako había hecho todo lo posible para cubrir su extraño comportamiento, dando la excusa de que tenía un problema de alucinaciones. Mako explicó que está acostumbrado a tener pesadillas muy realistas y que en la pesadilla, pierde todas sus habilidades en medio de una pelea contra una bestia muy aterradora. Dijo que incluso después de que a veces se despierta, la pesadilla no termina y sigue experimentándola mientras está despierto. Explicó que en su pesadilla, de repente pudo ver a un hombre vestido con una túnica blanca suelta a su lado, quien le indicó que rompiera el cristal nuevamente para recuperar sus habilidades. Mako explicó que no tenía idea, estaba haciendo lo mismo en la vida real y la pesadilla solo terminó cuando escuchó la voz de Iris en su cabeza. Mako había inventado toda la historia y fue, con mucho, su intento más patético. Cualquier persona razonable se reiría a carcajadas después de escuchar ese tipo de excusa patética, y si fuera la abuela de Mako, ya habría arrastrado a Mako de regreso a su habitación, agarrándose a su oreja por mentirle en la cara. Mako era un mentiroso horrible y, en el fondo, pensaba que podría haberse arruinado y sospechar aún más, pero para su absoluta conmoción y sorpresa, Iris y Bill aceptaron la excusa tonta de Mako en un abrir y cerrar de ojos e incluso trataron de consolarlo diciéndole que todo iba a estar bien. Mako tenía que seguir actuando en la superficie, pero en el fondo se estaba muriendo de vergüenza y risa, ya que no podía creer que ambos se lo hubieran creído sin siquiera pensarlo dos veces. Pero ambos también han experimentado algo similar o son completamente ajenos a cómo funcionan realmente las pesadillas, pensó Mako mientras escuchaba los consejos de Iris sobre cómo dormir mejor y evitar las pesadillas. Después, Bill le preguntó a Mako si había sentido algo ya que efectivamente rompió el cristal en la vida real, a lo que Mako respondió que no notó nada fuera de lo común, pero que estaba seguro de que debía haber hecho algo. Bill propuso que sería mejor acumular sus cristales y consultar a los maestros de la escuela militar para determinar su uso adecuado. Mako aceptó a regañadientes, afirmando que sería más seguro no experimentar con algo que no comprendían completamente. Después de un tiempo, Mako se había puesto al día sobre todo lo que había sucedido mientras dormía. Bill había sido completamente curado por Iris y le tomó un poco de tiempo narrarle toda la historia, pero él era un buen oyente y podía entender todo con relativa facilidad. A Bill se le dio la misma versión de la historia alterada que Mako le había dado a Iris antes, por lo que nadie dentro de su grupo sabía realmente que había resonado con sus habilidades de fuego y relámpago y había desbloqueado una habilidad rara. La conversación del trío fue suficiente para despertar a Leon y Erin también. A pesar de que solo habían pasado un par de horas desde que se fueron a dormir, habían recuperado mucha energía. Una ventaja de ser un usuario de habilidades era que las personas requerían menos sueño y podían permanecer despiertas durante periodos más prolongados. Sin embargo, esta no era una regla estricta, ya que dependía de la cantidad de energía que poseía una persona y de la rapidez con la que la gastaba. Ahora que todos estaban despiertos y era cerca de la mañana, Mako decidió invitar al grupo a un gran banquete de desayuno. Todos estaban muy emocionados tan pronto como Mako mencionó la comida porque de hecho tenían bastante hambre y todos habían probado la cocina de Mako y estaban ansiosos por probarla nuevamente. Mako no podía darse el lujo de agregar condimentos, hierbas y especias a su comida para elevarla a un nivel delicioso.
Todo lo que tenía era sal que había obtenido al hervir el agua de mar en su primer día en la isla, pero eso solo había funcionado, ya que los cuatro parecían niños que no podían esperar para tener en sus manos una buena comida. Sir Derek le había enseñado mucho a Mako ya que pasaba mucho tiempo con él incluso durante las vacaciones. Mako solo conocía a un par de personas como Gary y Sir Derek, y prefería pasar tiempo con ellos en lugar de estar solo en su casa. Sir Derek le había dado a Mako un curso de maestría en prácticamente todos los tipos de cocina. No era perfecto para hacerlos de ninguna manera, ya que en su mayoría solo aprendió las técnicas y se divirtió escuchando las historias de Sir Derek sobre cada plato. Como era solo un adolescente, no practicaba mucho, pero Mako tenía buena memoria y a menudo probaba esas técnicas en casa. Fue a través de prueba y error, pero Mako había aprendido muchos platos derivados principalmente de las cocinas india, italiana y mexicana. Mako le prometió al grupo que una vez que pasaran la prueba, los invitaría a todos a un verdadero festín al que a Bill ya se le hacía la boca agua al recordar el delicioso biryani que Mako una vez les preparó para comer. Mako les encargó a Leon y Erin que recogieran más leña del exterior para que tuvieran combustible para el fuego. En segundo lugar, le encargó a Bill que creara un respiradero dentro de la cueva que se abriera hacia afuera para que el humo del respiradero tuviera un lugar del que escapar. Por último, le pidió a Iris que lo acompañara a preparar el pescado y los patos para que estuvieran listos para cocinar. Erin creó una burbuja de agua y ella y Leon salieron corriendo rápidamente de la cueva para recolectar la mayor cantidad de leña posible, mientras Bill se ocupaba de usar su habilidad de tierra para crear un respiradero sin dañar la estructura de la cueva que ya estaría debilitada desde la explosión de Mako. Pronto, todos habían completado sus tareas y ahora estaban listos para que Mako hiciera su magia y comiera buena comida después de mucho tiempo. El paso del tiempo fue bastante rápido y no hubo eventos significativos que ocurrieran durante el tiempo que permanecieron dentro de la cueva. La lluvia persistió sin ningún indicio de disminuir hasta la tarde del séptimo día, o si se considera el reloj de la tableta, hasta la mañana del séptimo día. Mako y el resto del grupo realmente se habían conocido en los últimos 2 días, ya que no tenía nada mejor que hacer que simplemente acurrucarse alrededor de la fogata mientras los vientos fríos continuaban soplando y compartiendo historias sobre el otro mientras disfrutaban de una deliciosa comida. Bill y Leon todavía eran bastante tímidos para abrir historias de su pasado, ya que ambos tenían muchas cosas horribles que no deseaban compartir con el grupo todavía. Mako y las chicas respetaron su elección y no intentaron obligarlas a participar más. Mako compartió algunas de sus historias de la época en que su abuela aún vivía, pero fueron Erin e Iris quienes hablaron y compartieron la historia. Siendo chicas típicas, disfrutaban bastante cotilleando sobre los momentos vergonzosos de la otra de una manera amistosa y hacían que el ambiente fuera bastante agradable y relajado. Después de la primera fiesta, Mako hizo algunas astillas de madera con madera de roble que cortó de los árboles cercanos. Le pidió a Bill que lo hiciera un ahumador improvisado usando su habilidad de tierra y la usó para ahumar la carne restante. La carne se ahumó durante todo el día y, al caer la noche, el grupo pudo disfrutar de otra comida deliciosa, especialmente el pato ahumado, que era una locura. Erin e Iris se habían ocupado de la situación del agua, ya que podían controlar el agua dulce que se vertía en forma de lluvia y usarla para llenar sus botellas de agua cada vez que se agotaban. En general, todos lo pasaron decentemente y, por primera vez desde que aterrizaron en esta isla, todos se sintieron relajados y felices de no vivir con un temor constante por sus vidas. La lluvia finalmente parecía que se detendría pronto y la escena de la isla oeste estaba más allá de la imaginación, ya que los bosques parecían intercambios debido a la gran cantidad de agua que creaba charcos por todas partes y anegaba completamente el suelo. Sería bastante doloroso caminar por este tipo de terreno, pero Mako y el grupo no tenían otra opción, ya que tenían que localizar a Andrew, Sven y Finn. Sin embargo, tan pronto como la lluvia finalmente se detuvo, todos pudieron escuchar extraños ruidos de succión provenientes del exterior de la cueva. Se apresuraron a echar un vistazo y quedaron desconcertados por lo que vieron. Una tubería había emergido del subsuelo y se había abierto justo en medio del gran charco que estaba justo afuera de la entrada de la cueva. La tubería comenzó a drenar el agua a un ritmo asombroso y, en cuestión de minutos, toda el agua se había ido. El mismo fenómeno estaba ocurriendo en toda la isla oeste cuando las tuberías eliminaron toda evidencia de que se había producido una tormenta eléctrica importante y mortal allí, todo excepto el suelo anegado que mostraba descaradamente que una gran cantidad de agua había inundado el área.
Una vez que la tubería terminó de drenar toda el agua, el accesorio en la parte superior de su extremo cambió de lo que inicialmente era un desagüe a un aspersor. Luego, la tubería comenzó a rociar un polvo blanco sobre el suelo y parecía que una fina capa de nieve había cubierto el suelo. Después de rociar el polvo por todo el suelo, la tubería comenzó a descender de nuevo al suelo y fuera de la vista del grupo. El agujero del que había salido la tubería se cerraba detrás de él por una puerta de metal que se cerraba. El polvo blanco rápidamente se puso a trabajar ya que también fue absorbido rápidamente por el suelo, pero ahora el suelo no parecía húmedo en absoluto. Se veía exactamente igual que antes. Mako incluso salió corriendo de la cueva para probar y ver si el suelo sería duro como antes o blando y blando como lo había sido en los últimos 2 días y, para su sorpresa, el suelo estaba duro como una roca, literalmente. Todos se sorprendieron al ver que, de hecho, había compartimentos secretos construidos en la isla, y no solo eso, estos compartimentos podrían liberar tuberías que no solo drenan el agua de lluvia de 2 días en menos de 15 minutos, sino que también reestabilizan y solidifican el suelo. Los cadetes no enfrentarán ningún tipo de obstáculo durante el resto de su prueba. En el cuartel general, el proyecto limpieza se ha ejecutado perfectamente en la isla oeste. Un oficial informó mientras observaba la última tubería rociando el polvo blanco en el suelo. La isla oeste había sido devuelta a su estado anterior con un 94% de precisión. Iniciando la fase 2 de Shower Shakedown, el tiempo estimado antes de que Stormwielder esté en posición en el lado este de la isla es de 4 horas. Agregó el oficial. La tormenta eléctrica que había estado durante casi 48 horas seguidas no era realmente natural, sino provocada por el hombre. Todo esto también fue un obstáculo para probar y ver cómo reaccionarían los cadetes y se prepararían en respuesta. El aterrador generador de tormentas o Stormwielder era un satélite que se fijaba en el espacio y podía manipular el clima y la presión del aire para inducir diferentes efectos climáticos en un área específica. El Stormwielder actualmente tenía una configuración en el nivel 2 y en ese nivel, era capaz de generar una tormenta eléctrica loca tan violenta que los cadetes no sobrevivirían si estuvieran sin refugio durante un período prolongado de tiempo. Dado que se trataba de una mini prueba creada por los militares, tuvieron que incluir medidas para resolver todos los problemas que venían con la lluvia excesiva para que los cadetes pudieran continuar con su prueba sin ningún problema. Fue bastante fácil instalar toda la infraestructura en la isla para contrarrestarlo, ya que fue hecho por el hombre. La luz del sol se separó a través de las nubes y una brisa ligera y lenta continuó soplando en la isla oeste. Mako y el grupo de descanso no habían perdido el tiempo, ya que estaban descansados, curados y listos para reanudar su viaje y encontrar el refugio de Andrew lo antes posible para que pudieran descubrir su plan de juego a partir de ahí y concentrarse en encontrar un lugar para construir su refugio permanente para la mitad restante de la prueba. Primero regresaron al arroyo donde Mako había tomado la decisión de desviarse de su plan original y buscar refugio en otro lugar. Mientras todos pasaban por ese lugar, se dieron cuenta de lo buena que era la intuición de Mako, ya que pudieron esconderse de manera segura dentro de la cueva justo cuando los vientos se volvieron súper feroces. El grupo caminó hacia adelante siguiendo su dirección original río arriba. León era el que estaba al frente del grupo, ya que tenía la capacidad de velocidad y podía reaccionar más rápido si eran emboscados desde el frente. Mako y Bill caminaron en la parte de atrás, protegiendo su trasero de la misma manera, mientras que las chicas estaban intercaladas en el medio. León se aferraba a la cuchilla del ala oscura que Mako le había regalado mientras permanecían dentro de la cueva. Mako recordó a León jugando con un cuchillo de tamaño similar cuando fue a encontrarse con su padre por primera vez y mostró una gran habilidad para manejarlo, por lo que Mako decidió que sería mejor que León también tuviera un arma para defenderse. Mako todavía no entendía por qué Paul no le había dado a León una armadura y armas dominadas desde el principio, y al preguntarle a León simplemente respondió que era complicado y que no deseaba discutirlo en ese momento. Mako respetó el deseo de León y abandonó el tema, pero eso no le impidió darle el cuchillo que encontró en un esfuerzo por mejorar su amistad. El grupo avanzó rápidamente y logró salir del bosque por la noche, casi acercándose al origen del arroyo. Al dejar atrás el bosque, entraron en un amplio claro donde nada más que hierba alta y densa se balanceaba con el viento. Mako y Bill habían llegado bastante profundo a la isla en este punto y ahora estaban en el área más centralizada donde había muchas colinas y montañas. El grupo caminó por el campo abierto donde los vientos frescos continuaron soplando y creando un ambiente refrescante. Sin embargo, la paz no duró ya que León notó que algo andaba mal más adelante.
Les indicó al resto de ellos que pensaba que había peligro por delante y comenzó a correr hacia adelante. Mako fue el siguiente en observar lo que estaba pasando, ya que rápidamente comenzó a correr detrás de León. Bill, Iris y Erin los siguieron, pero en realidad no sabían lo que estaba sucediendo hasta que se acercaron un poco más a la fuente de la corriente. Podían ver varias rocas largas y enormes apiladas naturalmente unas contra otras como piezas inclinadas de Jenga, y en la base de las rocas había una pequeña cabaña hecha de tierra y actualmente estaba envuelta en llamas. Andrés. Erin gritó mientras corría hacia la cabaña en llamas en la distancia lo más rápido que pudo, con Bill e Iris justo detrás de ella. Cuando Erin, Bill e Iris se acercaron a la cabaña en llamas, pudieron ver que las llamas se extendían rápidamente y el calor se estaba volviendo insoportable. También podían escuchar la voz de pánico de alguien que venía del interior de la cabaña, pidiendo ayuda. Sin pensarlo dos veces, el grupo entró en acción. Mako ya había comenzado a manipular las llamas y tratar de controlarlas, pero no fue suficiente ya que el fuego era demasiado grande y feroz. Bill escaneó rápidamente el área en busca de arena disponible y encontró una pila justo al lado de la fuente del arroyo, que era un lago. León, necesito que muelas tanta tierra en arena como puedas. Gritó mientras corría hacia la quema, pero con la arena bajo su control. Erin e Iris rápidamente formaron y manipularon el agua de sus cantimploras y trataron de verterla en la cabaña. Mientras tanto, Mako continuó tratando de contener el fuego tanto como fuera posible. Después de unos minutos de esfuerzos frenéticos, el grupo logró apagar el fuego. Erin rápidamente trató de entrar corriendo, pero León pudo detenerla usando su supervelocidad. Espera, todavía no es seguro, todo puede colapsar sobre ti. Dijo León mientras trataba de retener a Erin sin usar demasiada fuerza que la lastimara. Las lágrimas caían por su rostro como una cascada y trató de liberarse de León con todas sus fuerzas. Mientras todavía luchaba contra León, de repente se escucharon sonidos de tos y escombros moviéndose y antes de que el grupo pudiera reaccionar, un niño salió de la cabaña, tosiendo y cubierto de hollín. Todos se sorprendieron al ver a un niño que aún podía salir de la cabaña quemada después de lo intenso que era el fuego. El niño estaba cubierto de hollín negro y ceniza, lo que hacía que su cabello rojo brillante se destacara aún más. Sus ropas estaban chamuscadas y rotas en algunos lugares, y parecía desaliñado y conmocionado. Tenía ojos azules brillantes inyectados en sangre y su rostro estaba manchado de lágrimas por el humo y el calor. Mientras tropezaba hacia el grupo, pudieron ver que todavía estaba tosiendo y jadeando por aire, pero logró una débil sonrisa mientras se desplomaba en el suelo, abrumado por la emoción. Mako, Bill y León no tenían idea de quién era, pero definitivamente era parte del grupo original de Iris porque ambas chicas tenían miradas locas de horror en sus rostros, lo que solo sería el caso si conocieran a esa persona. Iris perdió toda la energía en sus piernas mientras caía de rodillas, incapaz de evitar que sus lágrimas cayeran más. León había aflojado su agarre en los brazos de Erin y ella finalmente pudo liberarse de su agarre. Corrió lo más rápido que pudo hacia el niño colapsado y lo abrazó con fuerza, aliviada de que estuviera a salvo. Está bien, Andrew. Estoy aquí para ti, dijo mientras seguía llorando, pero ahora mostraba signos de alivio al confirmar el sonido de su respiración. Bill le dio una mano a Iris y la ayudó a ponerse de pie. Todos se acercaron rápidamente a Andrew y Erin. Mako sacó su propia botella de agua y vertió un poco de agua en la boca de Andrew mientras Iris se arrodillaba y comenzaba a curar a Andrew de inmediato. Andrew tosió repetidamente y abrió lentamente los ojos después de unos minutos. Cuando su visión se aclaró, se encontró mirando directamente a la cara llorosa de Erin, que se cernía sobre él. Te ves hermosa como siempre, dijo Andrew con una débil sonrisa, rompiendo la intensa atmósfera con un cumplido. Erin no esperaba que dijera eso tan pronto como se despertó, pero seguro que hizo el truco, ya que instantáneamente se animó y comenzó a reír ligeramente. Al ver a Erin riendo y al niño fuera de peligro, el resto del grupo no pudo evitar sonreír ante el cumplido de Andrew también. Mako le dio a Andrew otro sorbo de agua e Iris continuó su proceso de curación, usando sus habilidades para reparar las quemaduras y lesiones menores que Andrew había sufrido en el incendio. Mientras esperaban que la condición de Andrew mejorara, Bill sugirió que se alejaran más de la cabaña quemada, en caso de que se derrumbara como León había advertido antes. El grupo ayudó a Andrew a ponerse de pie, sosteniéndolo mientras tropezaba, aún débil por sus heridas. Bill sugirió que nos acercáramos al lago para que estuvieran a salvo si la cabaña decidía colapsar y que Andrew también limpiara un poco. Erin caminó al lado de Andrew, sosteniendo su mano con fuerza, y el resto del grupo lo siguió de cerca.
Mientras se alejaban de la cabaña en llamas, notaron que el sol había comenzado a ponerse, proyectando un hermoso resplandor naranja sobre el paisaje. Una vez que llegaron al lago, Mako ayudó a Andrew a sentarse junto a la orilla del agua mientras Iris continuaba atendiendo sus heridas. Andrew todavía no estaba en la mentalidad correcta mientras entraba y salía de la conciencia. Erin se sentó junto a Andrew, todavía sosteniendo su mano, y Bill y Mako comenzaron a reunir algunos recursos para hacer fuego. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, el grupo se acurrucó alrededor del fuego, disfrutando del calor y la comodidad que brindaba. A medida que avanzaba la noche, pasaron algunos de los suministros que habían traído consigo, compartiendo comida y bebida. Andrew recuperó gradualmente su fuerza y finalmente se unió a ellos para cenar, completamente consciente y alerta. Después de que todos disfrutaron de una comida silenciosa pero sabrosa, Iris fue la que dejó de andarse por las ramas y finalmente comenzó a hacerle algunas preguntas a Andrew. ¿Qué había pasado antes de que llegaran? ¿Dónde estaban Sven y Finn? ¿Quién fue capaz de encender su choza con un fuego tan fuerte y feroz? Iris y Erin habían entrenado junto a Sven, Finn y Andrew en el centro de entrenamiento proporcionado por su patrocinador. Durante su entrenamiento, Sven, que también tenía la habilidad de la tierra, había practicado la creación de muchos tipos diferentes de cabañas, descubriendo cuál sería la más ideal para asegurar su supervivencia en la isla. El diseño que finalizó era bastante bueno, ya que tenía una base sólida para que fuera resistente y no fuera fácil de demoler, por lo que Iris estaba bastante preocupada por quién podría haber hecho tal cosa que dejaría la cabaña en las condiciones en las que estaba. Además de eso, las llamas en sí también deben provenir de un usuario de alto nivel, por lo que Mako no pudo apagar el fuego solo, ni Andrew pudo escapar del fuego. A juzgar por las heridas menores y las quemaduras de Andrew, pudo deducir que debe haber usado su habilidad de fuego, que apenas fue suficiente para protegerse de las llamas. Mako estaba pensando exactamente en lo mismo, pero no sabía qué tan fuerte era Andrew en realidad, por lo que secretamente usó análisis en él para ver cómo se veían sus habilidades y estadísticas. Analizar. Habilidad fallida, nivel del oponente demasiado alto. Mako no había visto este mensaje en bastante tiempo. Durante el tiempo en que Mako obtuvo recientemente el sistema, era tan ingenuo e impaciente que se puso en situaciones peligrosas en las que los enemigos tenían un nivel demasiado alto para analizar. Desde entonces, Mako había trabajado muy duro todos los días para poder enfrentar cualquier amenaza de frente y no había vuelto a ver aparecer este mensaje, hasta ahora. Si esta persona de Andrew era realmente más fuerte que él incluso después, se había vuelto tan fuerte, entonces no podía imaginar cuán fuerte sería la persona que le hizo esto a Andrew. Sin embargo, Mako no quería sacar conclusiones precipitadas y quería escuchar primero a Andrew para poder entender lo que realmente sucedió aquí antes de que llegaran. Andrew suspiró cuando Iris le hizo esas preguntas. Se volvió para mirarla a los ojos y dijo: «Lo siento, debería haber hecho más, pero no pude detenerlos». Todos escuchaban atentamente mientras Andrew explicaba lo que había sucedido antes de su llegada. La cabaña, que habíamos hecho era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la tormenta eléctrica y, dado que estábamos en una pendiente, los charcos de agua no representaban un problema para ellos, que luego se eliminaron por completo de las tuberías. Andrew comenzó a explicar. Le propuse a Sven y Finn que deberíamos continuar explorando y tratar de encontrarlos a ustedes dos, pero dijeron que sería mejor si primero evaluáramos los daños y descubriéramos nuestra situación alimentaria antes de reanudar la búsqueda, ya que nuestros recursos eran bastante bajos y apenas sobrevivimos a la tormenta eléctrica. Andrew continuó. Sin embargo, antes de que pudiéramos terminar de reparar la cabaña por completo, un grupo de cadetes se acercó a nosotros prácticamente de la nada y comenzó a hacer preguntas. Sven intentó hablar con ellos y hacer que se fueran pacíficamente, ya que no teníamos tiempo para ellos y tuvimos que buscarte, pero de repente se volvieron agresivos y trataron de apoderarse de nuestra área. Intentamos contraatacar, pero luego, tratamos de defendernos, pero luego, en un solo momento, los tres habíamos caído al suelo y estábamos jadeando por aire cuando un dolor agudo comenzó a registrarse en nuestros pechos, explicó Andrew. Explicó que uno de los cadetes de su grupo era un velocista y que los había atacado mientras se movía tan rápido que ni siquiera notaron el dolor de su ataque hasta que ya habían caído al suelo. Todo estaba borroso, no entendíamos lo que estaba pasando, ya que no esperábamos ser eliminados tan fácilmente. Mientras intentábamos volver a levantarnos, una extraña sensación comenzó a crecer en mi corazón. Parecía, Sven y.
Finn también sintió los efectos, ya que también dejaron de resistirse de inmediato y se dieron por vencidos. Los tres comenzamos a tener una sensación extraña en el estómago y nuestros cuerpos comenzaron a temblar como si tuviéramos miedo de levantarnos de nuevo. Todavía no sé qué nos pasó exactamente, pero abandonamos la lucha antes de que comenzara y nos ataron en nuestra propia cabaña. Se quedaron en la cabaña con nosotros todavía atados e incapaces de movernos. El velocista que nos había atacado antes estaba tratando de convencer al líder de que acabara con nosotros, pero por alguna razón negó la propuesta, diciendo que sería de mala educación deshacerse de las personas que construyeron este lugar mientras emitía la sonrisa sádica más grande que jamás había visto. Buscaron entre nuestros suministros y se decepcionaron rápidamente al ver que no teníamos mucho. Pronto comenzaron a irse y fue entonces cuando la chica de su grupo le dijo al líder que necesitaba un sirviente para llevar su mochila. Parecía que ella y el líder estaban en una relación porque el líder sonrió y ordenó a otros dos cadetes que desataran gemelos y los hizo venir con ellos. Después de que los demás se fueron, dejándome atado dentro de la cabaña, el líder se dio la vuelta y me miró. Pude ver la sonrisa sádica que aún persistía en su rostro mientras convocaba una bola de fuego con llamas rojas. Ni siquiera sabía que una persona podía crear fuego de esa manera, sin embargo, casualmente arrojó la bola de fuego al suelo y rápidamente comenzó a extenderse, envolviendo la cabaña por completo. Pensé que tal vez incluso los oficiales de patrulla no serían lo suficientemente rápidos para salvarme, ya que me quedé atado dentro de la cabaña en llamas mientras usaba todo mi poder para protegerme del intenso calor, y bueno, ustedes saben el resto. Andrew terminó su narración. Cuando Andrew terminó de narrar su historia, el grupo quedó atónito y en silencio. No podían creer lo que les había sucedido a Andrew, Sven y Finn, y estaban horrorizados por el comportamiento sádico de los cadetes. No puedo creer que hicieran algo así, dijo Iris mientras sacudía la cabeza con incredulidad. Eso es solo horrible, agregó Bill con su voz llena de ira cuando la historia de Andrew le recordó una situación similar que le sucedió. El grupo cayó en un profundo silencio mientras intentaban procesar lo que acababan de escuchar. Sabían que Sven y Finn estaban en peligro, pero no solo que esos cadetes se habían ido momentos antes de que llegaran, lo que significaba que aún debían estar en alerta máxima en caso de que decidieran regresar. Tenemos que ir tras ellos, dijo Mako, rompiendo el silencio. No podemos dejar que ambos estén solos con esas personas. Si fueron lo suficientemente audaces como para intentar quemar vivo a Andrew, ¿quién sabe lo que les harán? Después de un poco de consideración, el grupo asintió de acuerdo con el plan de Mako. Se decidió que se irían tan pronto como amaneciera y seguirían el mismo camino que Andrew los vio tomar. Mako se ofreció a vigilar a los demás durante la noche y León también quería unirse. Al principio, Mako trató de decir que estaba bien vigilando solo y que León probablemente debería descansar un poco. Sin embargo, León insistió en que siguiera mirando con él. Sintiendo que había una agenda oculta en juego, Mako no se resistió mucho y permitió que León lo acompañara mientras vigilaba a los demás. Erin y Andrew tomaron una de las esquinas para ellos y se acostaron uno al lado del otro mientras se acurrucaban mirando las estrellas. Iris se quedó sola en el campamento. Estaba sentada en una roca lisa con las rodillas cerca de la cara y los brazos ocultando la cara. Por dentro, en realidad estaba llorando porque no podía creer lo que había sido de su equipo, el equipo del que estaba tan orgullosa cuando entraron en la prueba, el equipo que estaba destinada a liderar. Oye, ¿estás bien? Una voz impidió que Iris fuera consumida por sus propios pensamientos mientras usaba rápidamente su habilidad de agua para ocultar sus lágrimas antes de mirar hacia arriba para ver quién se había acercado a ella. La voz resultó ser la de Bill, ya que era la única persona, además de Iris, que todavía estaba sentada cerca de la fogata. Bill le preguntó si a Iris le importaría si se sentara a su lado, lo que a ella no le importó en absoluto. «Puedo sentir tu estrés», dijo Bill mientras miraba hacia las estrellas también. Iris estaba confundida en cuanto a lo que Bill quería decir con esto porque se había asegurado de que nadie pudiera escucharla llorar e incluso se quitó todas las lágrimas, haciendo que pareciera que tal vez solo estaba apoyando la frente en sus brazos. «¿Qué quieres decir?», preguntó Iris mientras se volvía para mirar a Bill. «Estás enojado por tu propia debilidad. Conozco ese sentimiento demasiado bien. Desearías ser lo suficientemente fuerte como para no ser presa del ataque de esa bestia oso. Piensas que si te hubieras quedado con tu grupo, tal vez el resultado sería diferente y tus compañeros de equipo todavía estarían aquí». Bill explicó en un tono sombrío mientras continuaba mirando las estrellas arriba. «¿Cómo lo sabes?».
Preguntó Iris, ahora intrigada por lo que Bill tenía que decir porque a pesar de que habían pasado algún tiempo hablando de cosas después de que ella lo curó, nunca mencionó nada sobre la responsabilidad o la debilidad. A la pregunta de Iris, Bill solo sonrió, miró hacia su mano derecha que tenía un guante sin dedos. Bill había estado usando ese guante desde que llegaron a la isla y ahora, frente a Iris, se lo quitó para revelar lo que había estado ocultando todo el tiempo. Su mano todavía tenía la marca de la llave quemada de cuando Bill había recogido la llave que había forjado cuando aún estaba caliente para ocultarla de los guardias durante el tiempo en que estuvo encarcelado en el almacén. Bill continuó narrando toda la historia a Iris, cómo era antes de obtener una habilidad, y toda la terrible experiencia con el diablo y finalmente hacerse amigo de Mako, desde donde comenzó a mejorar y convertirse en una mejor persona. Iris se quedó sin palabras al final de la historia, ya que realmente no tenía idea de cuánto había pasado Bill. Comparada con él, tuvo una infancia bastante increíble, incluso si no tenía una habilidad. Incluso después de pasar por todo eso, todavía me envenenaron en mi primer día en esta isla y luego me atacó una bestia de nivel avanzado que me dejó casi muerto, y ambas veces mis amigos me salvaron. Todavía me castigo pensando que todavía estoy muy débil y que no puedo manejar todo por mí misma, pero la verdad es que no tengo que hacerlo. Dijo Bill. ¿Y por qué es eso? Preguntó Iris. Durante su conversación, Bill e Iris habían cambiado lentamente de posición y ahora estaban acostados en el suelo con la cabeza apoyada contra la roca lisa. Bill finalmente giró la cabeza hacia Iris e hizo contacto visual después de que ella le hiciera la pregunta a Bill. La verdad es que soy más fuerte que nunca. Admito que el crecimiento personal y la mejora son una parte muy importante de la vida de todos, pero lo que la mayoría de la gente no entiende es que no están solos en esto. Con amigos y rivales, puedes encontrar la motivación para mejorar y superarlos, compartes tu estrés con ellos y te deleitas con las victorias y la tristeza en las derrotas juntos. Dijo Bill. No intentes echar toda la culpa y toda la presión sobre ti mismo. Está bien confiar en los demás y trabajar en equipo. Es cuando trabajamos juntos que somos más fuertes. No te preocupes, encontraremos a Sven y Finn y les daremos una lección a esos bastardos. Añadió Bill para tranquilizar a Iris y consolarla. Las palabras de Bill finalmente fueron suficientes para romper la presa de Iris y una vez más las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Bill trató de hablar de nuevo, pero sin previo aviso, Iris se adelantó y abrazó a Bill justo cuando estaba a punto de hablar. Conmocionado por lo que acababa de suceder, Bill no pudo encontrar palabras para hablar y solo la abrazó mientras le devolvía el abrazo. Gracias, Iris susurró en voz baja mientras continuaba abrazando a Bill. Él siempre fue el encantador, comentó Mako en sus pensamientos mientras una sonrisa aparecía en su rostro mientras observaba a Bill e Iris abrazándose desde la distancia. Mako y León se habían alejado un poco de la fogata y se habían acercado a una de las rocas más grandes justo al lado del lago para tener una ventaja de altura y poder observar mayores distancias. Mako y León no intercambiaron ninguna palabra durante mucho tiempo mientras ambos se sentaban en silencio en la roca mientras observaban direcciones opuestas. Una vez que parecía que todos en la fogata estaban dormidos, incluso Bill e Iris, Mako finalmente decidió que era hora de iniciar una conversación muy importante con León, una que estaba muy atrasada. Sé que quieres hablar conmigo, León, ¿qué quieres? Preguntó Mako. León respiró hondo, mirando hacia las tranquilas aguas del lago. Se volvió hacia Mako y dijo, quiero disculparme por mi comportamiento contigo durante todas las veces que nos hemos conocido. Sé que he sido un poco idiota, pero recientemente recordé por qué me volví así en primer lugar. Mako asintió, indicando que estaba escuchando. Mi madre y yo estuvimos involucrados en un trágico accidente hace un par de años durante el cual terminó perdiendo la vida, y todo fue por culpa de mi padre, continuó León. Él tuvo la culpa, ya que a pesar de que era tan poderoso, resultó ser un cobarde ante el peligro. La expresión de Mako se suavizó mientras escuchaba, asintiendo con la cabeza en comprensión. Lamento escuchar eso, León, dijo. Sin embargo, ya sé lo que le pasó a tu madre. León se volvió hacia Mako en estado de shock, ya que esta era una historia que nadie, excepto los involucrados, podría haber conocido. Tu padre me contó sobre el desafortunado fallecimiento de tu madre cuando lo conocí por primera vez en su oficina y cuando me atacaste, explicó Mako. Oh, sí, lo recuerdo, dijo León, mirándose las manos. No quería matarte ese día, estaba tan enojado cuando pudiste derrotar a Enzo por segunda vez que tuve que vengarme. Mako colocó una mano reconfortante sobre el hombro de León. No te preocupes, León, ya te he perdonado.
Estamos todos juntos en esto y debemos apoyarnos mutuamente y eso los incluye a ustedes. León continuó mirando a Mako a los ojos con asombro mientras recordaba cuando se despertó junto a Bill en la cueva. Todavía era difícil de creer para León, pero lo que Bill le había dicho ese día era cierto. Mako es el tipo de personaje que siempre tiene un gran corazón para todas las personas, incluso para aquellas que no se dan cuenta, y es como el dador de segundas oportunidades. Los comentarios de Bill continuaron resonando en la cabeza de León. Finalmente, León miró hacia otro lado y gruñó. No, no hay esperanza para alguien como yo, he hecho tanto desde ese fatídico día que no merezco ser perdonado. Mako podía ver el dolor y el odio a sí mismo en los ojos de León y sabía que tenía que hacer algo para ayudarlo. Puso su mano debajo de la barbilla de León, girando su rostro hacia atrás para mirarlo. León, todos merecen una segunda oportunidad, incluyéndote a ti. Cometiste errores en el pasado, pero eso no define quién eres. Puedes elegir hacer las cosas bien, ser una mejor persona y honrar la memoria de tu madre haciendo el bien en el mundo. León miró a Mako, sus ojos se llenaron de lágrimas. No sé si puedo hacer eso, Mako. He hecho tantas cosas terribles y he lastimado a tanta gente. Más que eso, no sé por qué, pero he estado teniendo este extraño presentimiento dentro de mí de que lo he lastimado. Mako miró a León con cara de preocupación, ya que tenía que hacer algo rápidamente. Sabes, tu padre realmente no entró en los detalles de lo que había sucedido durante el accidente. ¿Por qué no me cuentas toda la historia de la forma en que la recuerdas y veamos si realmente te perdiste algo? León no era un gran admirador de la sugerencia, ya que ya había revisado todo ese recuerdo en sus pesadillas. No quería volver a pasar por eso, ya que se sentía como arrancar un vendaje sobre una herida fresca. Sin embargo, Mako continuó tratando de persuadirlo, argumentando que tenía que ser un hombre y enfrentar a sus demonios si quería que las cosas cambiaran o de lo contrario se quedaría atrapado así para siempre y también sería un cobarde. Un cobarde que no fue lo suficientemente valiente como para enfrentar su pasado. La última frase de Mako había funcionado porque si había algo que León no quería que lo etiquetaran sería un cobarde. Durante la siguiente media hora, León narró toda la línea de eventos que tuvieron lugar hace 4 años. Mako escuchó con suma atención mientras León le contaba un poco sobre su infancia y los eventos que condujeron al accidente, cómo ocurrió el accidente y las consecuencias de todo. Mako se quedó sin palabras después de que León pasara por una montaña rusa de emociones mientras le reabría su trauma infantil. Al final, fue por su cobardía que mataron a mi madre y no pude respetarlo por eso en absoluto. Decidí convertirme en un rebelde. Comencé a hacer exactamente lo contrario de lo que este hombre quería que hiciera. Comencé a abusar de mi habilidad y me asocié estrechamente con los miembros del equipo de limpieza del Cuervo Oscuro. Dijo León. A pesar de que era el hijo de una de las personas más ricas de Emerald City, no quería tener nada que ver con él y, finalmente, me dejó solo para hacer lo que quisiera con solo hacer cumplir un par de reglas que todavía seguí. Esta fue la razón por la que no tenía ningún arma de poder o armadura cuando entré en la prueba, y mi padre me dio a la fuerza estas habilidades adicionales, de lo contrario, habría entrado solo con la habilidad de velocidad. León concluyó. Hubo un pequeño período de silencio entre los dos chicos donde Mako estaba procesando toda la información que León le había dado. Después de un tiempo, Mako comenzó a hacer algunas preguntas. Pero León, ¿cómo puedes estar seguro de que tu padre decidió huir cuando todavía te salvó después de todos esos hombres? ¿No crees que si tu padre realmente se alejara de ellos, entonces esos hombres te usarían como moneda de cambio contra él? León trató de responder instantáneamente a la pregunta de Mako mientras levantaba la voz, pero antes de que una sola palabra saliera de su boca, su cerebro registró la pregunta por completo y trató de pensar en una respuesta válida. La pregunta de Mako tenía sentido después de todo, porque si Paul hubiera corrido justo cuando León fue noqueado, entonces no se habría despertado en su propia cama. El único hecho innegable fue que Paul salvó a León. Después de un par de segundos sin respuesta de León, Mako siguió su ejemplo y comenzó a ampliar su teoría. Un par de cosas no cuadran en tu historia, León. En primer lugar, esos hombres solo pudieron evitar el campo de telequinesis alrededor del automóvil, una vez que fue apuñalado. En segundo lugar, si fuera un verdadero cobarde, habría escapado y te habría abandonado a ti y a tu madre desde el principio. ¿Por qué crees que arriesgó su vida mientras luchaba contra tanta gente fuerte a la vez? Mako comenzó a teorizar. Por último, por lo que escuché de tu padre, afirmó que tu madre estaba atrapada en el fuego cruzado de una de las habilidades y había perecido en el acto sin nada que pudiera hacer para salvarla, agregó Mako.
León se quedó sin palabras, ya que realmente no tenía la respuesta a ninguna de las preguntas de Mako. Nunca había entablado una conversación real con su padre desde ese día y nunca le había dado la oportunidad de explicarse. León, sé que has pasado por mucho. Créeme, sé cómo te sientes, yo también perdí a mi abuela cuando tenía 14 años y el dolor está más allá de las palabras. Sin embargo, sigo creyendo que existe un posible malentendido entre usted y su padre. Ningún padre se preocuparía por un niño al que quisiera abandonar en primer lugar, y luego soportaría todas las cosas que le ocurrieron a su mente rebelde. Dijo Mako. Quiero decir, solo mira el estado de tu padre ahora. El dolor de perder a su esposa e hijo lo ha roto por completo y lo ha convertido en alcohólico. Solo hay una solución para todo esto y es que visites a tu padre una vez que esto termine y hables con él. Habla con él y descubre la verdad de una vez por todas. Las palabras de Mako fueron como cuchillos que apuñalaron el corazón de León. Quería rechazar todo lo que decía tal como lo hizo cuando tenía 14 años, pero ahora era mucho más maduro y en realidad trató de encontrar una falla en el razonamiento de Mako, no podía encontrar ninguna razón para negar las palabras de Mako y su consejo. Sin embargo, esto significaba que estaría de acuerdo con lo que está diciendo y tendría que enfrentarse a su padre. Todo el cuerpo de León comenzó a temblar cuando el miedo que una vez tuvo por su padre resurgió de lo más profundo. Ni siquiera sabía cómo podía acercarse a él ahora, después de alejarlo durante tanto tiempo. Mako pudo notar que León se estremecía justo cuando le había sugerido que tuviera una conversación real con su padre y descubriera la verdad. Al ver a León angustiado así, Mako lo abrazó, asegurándole que todo iba a estar bien. León respiró hondo, tratando de calmar sus emociones. Gracias, Mako. No tienes idea de lo que significan tus palabras para mí. Mako le dio unas palmaditas en el hombro a León. En cualquier momento, León. Solo recuerda, estamos todos juntos en esto. Te apoyaremos en esto, pase lo que pase. León asintió, una pequeña sonrisa se formó en su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un rayo de esperanza, un sentido de propósito. Sabía que no sería fácil, pero estaba listo para intentarlo. Quería liberarse de estas cadenas de odio y descubrir la verdad. Mako y León acababan de terminar su conversación cuando León de repente notó que algo se movía entre la hierba alta y se dirigía hacia la fogata. Mako, ¿qué es eso? Dijo León mientras señalaba algo en la oscuridad detrás de Mako. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis videos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta la próxima, gente exitosa. ステイクールキリト